Muy buenos días, el tema de hoy es asignación. Vamos al libro de Gálatas capítulo 1 versos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. Asignación. Yo encuentro a la luz de la palabra que usted y yo venimos con una asignación a este mundo, pero en usted y en mí está que esa asignación se cumpla. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a usted de pronto cuando va a la iglesia, ha orado el pastor por usted, el líder o un profeta que Dios ha enviado a esa iglesia o a su vida y ha orado por usted. O de pronto Dios le ha hablado a usted en un sueño, una visión, a la luz de las escrituras y le da una asignación. Cada uno venimos a este mundo con una asignación. Pero como le decía en un comienzo, en usted y en mí está en cumplir esa asignación. Esa asignación es cumplir el plan perfecto de Dios. Cada cual, como dice la palabra, lo cumple en el tiempo asignado por el Señor. Algunos lo cumplen más tempranos, otros más tardes, otro cuando definitivamente se dispone a hacerlo. Otros, muchas veces el Señor los impulsa a cumplir el plan perfecto de Dios. ¿Qué quiere decir? Te meten por caminos diferentes, pero todos los caminos se le troncan, no avanza, no evoluciona, está estancado, empiezan inconvenientes, circunstancias, adversidades. ¿Pero por qué? Yo empiezo este proyecto, esta meta, este viaje, este negocio, esta relación no se da, como que empiezo a avanzar y un momento quedo estancado. ¿No será que el Señor le tiene otra asignación totalmente diferente a sus planes? Y el Señor muchas veces nos deja a usted y a mí hacer nuestros planes, proyectos, metas, objetivos, así como a finales de año muchas personas hacen su árbol de sueños. Su árbol de sueños el otro año, mis metas son estas. Algunos ponen a Dios por delante, otros no. Otros dicen, si de pronto Dios quiere, se cumplirán esas metas. Otros los hacen porque son, pero de pronto sueños de su orgullo, su altivez. De pronto la avaricia entra a colar en esa situación. Y ahí no está la asignación del Señor, está la asignación del hombre. Sus metas, sus anhelos, sus deseos. Otros ni siquiera planean lo que piensan hacer el otro año, sus proyectos, o sus metas, sus objetivos. Que llegue la vida, lo que cada día, lo que pase, lo que venga. Bienvenido será. Ahí miraremos cómo hacemos, cómo obramos, cómo actuamos. Pero no hay, ahí sí como dicen, ni Dios ni ley, porque obran acorde a sus sentimientos, como yo creo que me va a ir bien, de pronto esto así se va a dar, no se va a dar. Bueno, muchas cosas que empiezan a obrar ahí y ahí esperan que Dios actúe y Dios no está obrando en esa situación. Por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a un cambio, una transformación para poder atender la asignación, ya que todos tenemos una asignación divina, una asignación de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Pero qué quiere decir esto? Que incluso antes de conocer del Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya nos llamó a hacer algo que no solamente nosotros planeamos, sino cada uno puede hacer en la dirección de Dios, en la dirección del Espíritu Santo, a la luz de las Escrituras, para tener más conocimiento y entendimiento cómo obrar y actuar. La mayoría de cristianos no entienden lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en estos dos versículos. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Tres asignaciones que nos habla acá, en la cual Dios nos ha separado a usted y a mí, y nos separó a nosotros los creyentes de otras personas. Hemos sido usted y yo escogidos. Por eso, con la palabra de Dios nos habla, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pero esos escogidos son los que aceptan la asignación que el Señor ya ha predestinado para usted y para mí. Lo otro es, Dios nos ha llamado a cada uno para lograr algo en esta vida, pero no para lograr sus metas, mis deseos, mis anhelos. Algo, una asignación específica que Dios nos va hablando en el trayecto de la vida, en el trayecto que usted y yo nos dispongamos a que el Señor nos use y nos transforme. Dios nos ha dado una habilidad a través de su gracia para cumplir con nuestra asignación divina, y es para dar la gloria a Dios y para poder atraer su reino a esta tierra. Y Dios nos ha puesto aquí a usted y a mí en la tierra, sobre todo para que seamos testigos del reino de los cielos en esta tierra. Pero solamente esos testigos podrán dar ese testimonio a través del cambio de transformación que el Señor ha hecho en su vida y en mi vida. ¿Qué quiere decir? Primero debemos ser procesados, renovados, lavados, limpiados, purificados, santificados en la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, y entra el Espíritu Santo a llenarnos de su gracia, de su sabiduría, su inteligencia, su conocimiento, su entendimiento, su palabra, su verdad, su sanidad, su santidad, su paz, su amor, su gozo, su firmeza, su convicción y su determinación, para ser usados como el Espíritu Santo nos guíe y nos oriente y nos direccione para obrar para cada situación.
Pero como le decía anteriormente, lo más importante es que usted y yo nos dispongamos a ser usados por el Señor y a dejarnos usar por el Espíritu de Dios. Que sea el Espíritu de Dios obrando en cada uno de nosotros de una manera sobrenatural. Pero como le decía, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a dejarnos usar por el Espíritu Santo. Ya que el Señor está buscando en que usted y yo entreguemos nuestra vida a Él, para que Él sea obrando a través de cada uno de nosotros. Como lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 1, 1 al 5. Perdón, en el capítulo 1 del 4 al 5. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naceses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hay una asignación ahí. Profeta. Profetas de las naciones, el Señor nos formó desde el vientre y esa asignación ya fue dada desde el vientre. Una asignación en la cual el Señor viene a darnos una identidad para esa asignación. Ya que el Señor quiere darnos ese cumplimiento a usted y a mí a través de la palabra. La palabra nos dice que Dios nos ha tomado a cada uno incluso antes de nacer. Además, Él nos dio esa asignación para testificar, ser profetas del reino, ser profetas de la palabra hacia las naciones de la tierra, ya que un testigo es alguien que ha tenido una experiencia sobrenatural, una experiencia en diferentes situaciones y circunstancias. Algunos la han tenido con el Espíritu Santo, otros otra experiencia en la iglesia, en un encuentro con el mover del Espíritu Santo, una situación ahí donde el Señor empieza a obrar y a actuar de una manera sobrenatural para con cada uno de nosotros. Pero siempre y cuando usted y yo nos dispongamos para ese cambio, viene el Señor y nos transforma para su gracia y para su gloria en Cristo Jesús. Yo no sé si usted ha entendido la asignación que el Señor ya puso en su vida, porque ahí lo dice el libro de Mateo capítulo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si somos luz, usted y yo no podemos comulgar con las tinieblas. Más para estos tiempos, más para esta fecha en la cual debemos ser luz. La luz tiene que alumbrar, dar claridad, pero esa luz tiene que dar esa claridad, ese entendimiento, esa revelación hacia los demás. ¿Cómo lo quiere usar el Señor? ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor con su vida? ¿Qué le ha hablado Dios? ¿Qué pretende usted hacer en Dios? ¿Cuál es la disposición que usted tiene para con el Señor? Ya que debemos permitir que la luz de la palabra, el Evangelio, brille a través de cada uno de nosotros y mostrarle a cada una de las personas, primeramente a los que nos rodean y donde el Señor nos lleve, la bondad de nuestro Dios. Que Él cambió nuestras vidas, que usted y yo ya somos testigos de ese cambio, esa transformación, el cual el Señor ha venido obrando en cada uno de nosotros para poder llevar claridad y entendimiento a otras personas, ser luz hacia los demás, para que esas personas puedan entender lo que el Señor quiere hacer a través de cada uno de ellos, según lo que el Señor nos guíe y nos oriente, cómo debemos obrar y actuar con cada uno de ellos. Como le dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3, 15 al 16. Dice, si nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mire que muchos murmuran, critican, hablan mal de usted, hablan mal de mí, hablan de cómo usted se expresa, de pronto situaciones, seguramente que como dicen algunos, lo vieron mal parqueado, algo así. Pero si usted y yo somos luz, si usted y yo somos testimonios, testigos de Cristo, dice que el mismo Señor los avergonzará. Ahí lo dice, y teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Una asignación es que usted y yo debemos tener una buena conducta en Cristo Jesús, pero el mismo Señor se encargará de esas personas de pronto malhechores, malintencionados, y el Señor empezará a obrar y actuar de una manera sobrenatural, ya que hay algunos cristianos que dicen que no saben predicar, que no pueden hacerlo, que no tienen ese don, que no tienen esa habilidad. Pero si no lo va a hacer usted, si usted solamente mira sus habilidades, sus estrategias, será imposible. Pero en el poder del Espíritu Santo lo podrá lograr, lo podrá hacer, porque Él mismo es el que da el poder, la autoridad, la firmeza, la convicción y la determinación. Como le decía, solamente es que usted se decida, se determine, se disponga para que el Señor lo use de manera sobrenatural. Pero esta es la verdad, nuestro mayor sermón es el testimonio de la vida de cada uno de nosotros en Cristo. ¿Cómo habrá el Señor en su vida? ¿Será que se ha habido una transformación, un cambio en su vida? ¿Será que el Señor se ha hecho un cambio en su mente, su corazón, sus actitudes? Dentro de la asignación está también nuestro carácter, el morir a nuestra voluntad, al yo pienso, yo quiero, yo deseo, yo anhelo, yo creo. No, debemos entregarlo para que entre el poder del Espíritu Santo, entrando en su asignación, en ese carácter perfecto en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Hoy le clamo y le pido al Señor que esa asignación la empecemos a cumplir el día de hoy,
para empezar el Señor a usar de una manera sobrenatural para su gloria y para su honra en Cristo Jesús. Amén.